En primer lugar, agradecer por su presencia acá. Es muy importante para mí poder compartir con ustedes. Y lo segundo, pues lógicamente agradecerle a la asociación por invitarnos, por invitarme igualmente para poder compartir algunas ideas y algunas experiencias que nosotros hemos obtenido en la parte de la conservación del recurso forrajero. En realidad la charla, más que todo, no tanto probablemente sean nuevas técnicas, sino quizás enfatizar yo algunos puntos que a veces debemos de recordarnos cuando nosotros estamos haciendo ensilajes, ¿verdad? Porque aquí yo sé que muchos de ustedes hacen ensilajes y la experiencia de ustedes lógicamente es muy importante por la realidad que ustedes viven aquí en Panamá. Normalmente cuando uno habla de ensilajes uno tiene que tener un concepto muy importante y es, por lo general, la idea es preservar las características del material original. Eso es muy importante porque siempre que hacemos un ensilaje perdemos calidad. O sea, efectivamente no podemos nosotros comparar el valor nutricional de un material original con el ensilaje. En el ensilaje siempre hay pérdidas. Hay modificaciones en la proteína, hay pérdidas de azúcares, es decir, en otras palabras, el silo siempre va a ser nutricionalmente menor que el material original. Y el otro detalle importante que tenemos de considerar también es que en este proceso es muy importante por la generación de ciertos componentes que también está comprometida el consumo. ¿Por qué? Porque normalmente se generan ácidos, se generan ciertos compuestos nitrogenados que nos pueden inferir en que el animal no consuma lo que nosotros queremos que el animal consuma de ese ensilaje. Entonces la técnica tiene que ir en ese sentido, conservar al máximo la calidad del producto original que estamos metiendo en el silo y lo otro es que el proceso de fermentación sea lo más adecuado posible para tratar de evitar problemas en el consumo cuando nosotros ofrecemos ese material al animal. Entonces, básicamente por ahí va el enfoque ¿cómo se llama?, de esta charla de hoy. Si ustedes, y creo que es la experiencia de este país también, es una técnica que aplica para todo tipo de productor, ¿verdad? Tenemos productores nosotros que embolsan en silos tan sencillos como estos, esto de gente que se ha tecnificado y hoy día son equipos que se hacen inclusive hasta a nivel industrial en algunos lugares de Costa Rica. Tenemos gente que no les gustan las bolsas redondas, entonces diseñan tener silos cuadrados. Tenemos los otros productores un poco de mayor población animal, donde se encierran, qué sé yo, 600, 700 toneladas en cada silo. Tenemos sistemas inclusive de estañón, ¿verdad? Por ejemplo, inclusive tal vez hasta utilizando ciertas deformaciones que a veces hay en las fincas, ¿verdad? Que le permite a uno inclusive aprovechar esas áreas donde hay algún desnivel y hacer ahí un pequeño silo para ser utilizado en sus animales. Es decir, es una técnica que lo que uno recupera es que es aplicable para cualquier nivel de productor, ¿verdad? Sea grande, sea mediano, sea pequeño. El asunto es que todo lo que ocurre aquí, todo lo que ocurre aquí, todo lo que ocurre aquí, todo lo que ocurre aquí es algo que es muy similar, es un proceso fermentativo que es el que tenemos mucho que controlar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso va a depender mucho el producto final que nosotros vamos a sacar de ese material. Y otro concepto importante que quiero manifestarles es que en el proceso de ensilaje no generamos cosas nuevas, cosas mejores. Es decir, si yo tengo un pasto malo, genero un silo malo. O sea, el silo no corrige errores, no corrige errores agronómicos del cultivo que sembramos, ¿verdad? Eso es otro concepto que creo que es importante que dejemos acá claros. Ahora, hay muchas motivaciones para hacer silos, muchas motivaciones. Lógicamente uno siempre hace un silo tratando de ver de qué manera ese silo lo incorpora en una dieta para reducir los costos de esa dieta para generar un poco más de rentabilidad, que eso es todo el concepto que todos manejamos, ¿verdad? Pero igualmente debemos de pensar que el silo tiene otras inferencias que son importantes para la actividad o para sus fincas. Por ejemplo, nos permite mantener la carga animal, eso es muy importante, ¿verdad? Nos permite mantener en cierta manera la liquidez, tratar de que siempre nos paguen más o menos el mismo dinero todas las semanas durante todos los meses, pues eso requiere establecer una producción de leche casi que continua y ahí es donde los ensilajes trabajan bastante bien. ¿Por qué? Porque nos llenan los huecos de falta de forrajes y eso nos permite manejar una cierta estabilidad en el ingreso económico de la finca, por ejemplo. Y de otra manera indirecta,
pues lógicamente está la parte, los pluses, ¿verdad? Si tenemos un animal mejor alimentado, si tenemos una dieta relativamente constante a través de ese ciclo de producción del animal, pues lógicamente podríamos pensar en que tenemos mejoras en índices productivos, índices reproductivos, y es decir, esos son como los plus que están involucrados cuando nosotros nos metemos dentro de la técnica de hacer ensilajes, pero efectivamente un concepto que todos tenemos claros es tratar de hacer silos de calidad para tratar de involucrarlos dentro del componente de la dieta para tratar de eficientizar económicamente la actividad, ¿verdad? Eso es un concepto que todos lo tenemos bastante claros. Ahora, ¿qué sucede en nuestras condiciones tropicales? Esos son algunos de las limitantes que normalmente se presentan en nuestros silos. Por general, un bajo contenido en materia seca. Eso es característico, estamos en el trópico. Entonces, estamos ensilando un material que tiene 16% de materia seca, se nos va a quedar en un 18% de materia seca. Es decir, siempre va a ser un material con mucha humedad. Y eso, y estoy hablando principalmente de forrajes, ¿verdad? Algo podríamos manejar, mejorar en la parte de granos, cuando normalmente nosotros manejamos tal vez silos de maíz de 26, de 28% de materia seca, que no es lo ideal, pero es una realidad. O sea, son materiales que tienen altos contenidos de humedad. Pérdidas de la proteína del forraje cosechado, eso es algo normal que ocurre en los silos. Definitivamente hay cambios en los ensilajes, entonces la proteína no solo cambia en su característica, sino que se pierde muchas veces en los efluentes, en los líquidos que van saliendo, ahí va mucho de ese tipo de componente. Altos valores de pH. El pH, como vamos a ver ahora después, es un indicador que uno utiliza para tener una medición práctica si el producto que se está fermentando fue bien fermentado, y por lo general en nuestras condiciones con pastos normalmente los pH son altos. Estamos hablando de pH, vamos a ver ahora, de 4, 4.2, 4.5, que son pH que nos indican que el material no fue bien preservado. En el caso de ensilajes de maíz el concepto es diferente, ahí los valores son más aceptables, o de granos en general. Y la otra característica de nuestros ensilajes es que nosotros desechamos mucho material. No sé si ustedes le han puesto cuidado de esto, aquellos que hacen silo, y por general a veces uno bota mucho material. O sea, eso es plata, eso es dinero, ¿verdad? Eso es dinero que está ahí y dinero que estamos perdiendo, y quizás con haber hecho una serie de cuidados previos hubiésemos reducido mucho esas pérdidas, ¿verdad? Y a veces uno no le pone atención a esto, pero definitivamente si uno le pone cuidado, las cantidades que se pierden son bastante grandes. Ok. ¿Hacia dónde van las técnicas? Bueno, las técnicas van orientadas, las tres primeras van más orientadas a lo que era parte del silo como tal, ¿verdad? Que es cómo aceleramos el proceso fermentativo. Pues es muy importante acelerarlo. Entre más lo aceleremos, más preservamos el material. Estabilizar el material almacenado es muy importante, porque si nosotros aceleramos ese proceso, estabilizamos más rápido lo que tenemos guardado y las pérdidas son menores dentro del silo. Y lo otro importante en los últimos tiempos es hablar mucho de la vida útil. Es decir, una vez que yo abro el silo, ese silo, uno más o menos organiza que el silo se gaste en un tiempo, pero a veces eso no es así, ¿verdad? Entonces, en el momento que uno abre el silo, ustedes lo han visto, empieza a haber ciertos cambios en las características del silo, ¿verdad? Entonces, la idea es cómo aumentamos la vida útil de ese silo una vez que lo abrimos, ¿verdad? Eso es muy importante hoy día. Y dos intereses que yo he visto a través del tiempo, de ustedes mucho, es empezar a producir silos diferentes, ¿verdad? No solo pensar en silos de pasto, en silos de maíz, sino inclusive empezar a hablar de silos de mezclas, buscando, digamos, la complementariedad entre mezclas de energéticos con proteicos para tratar de sacar un forraje de mejor calidad de lo que realmente tenemos en el pochero, por ejemplo. Y luego un aspecto muy importante que se ha dado en los últimos tiempos es cómo conocer todo el proceso, o sea, cómo involucrarse en todo el proceso, llegar a detallarlo para ver cuáles son nuestros cuellos de botella. El ensilaje no es barato. Al final de la charla les tengo un listado de nuestros costos en Costa Rica, y por lo que he averiguado anda muy parecido por acá, ¿verdad? No es barato producir silo. Entonces, ¿cómo nosotros logramos establecer toda una serie de protocolos para eficientizar todo el proceso, ¿verdad? Porque el proceso va desde la parte agronómica hasta la parte que lo tenemos en el comedero, ¿verdad? Entonces, ahí hay, digamos,
ciertos puntos que hay que revisar para tratar de eficientizar esa parte, ¿verdad? Y si eficientizamos esa parte, logramos tener un forraje de mejor calidad y más barato, que esa es la idea que todos buscamos al final de cuentas, ¿verdad? Ok, para hablar un poquito de silos, tengo que involucrarme un poco en este detalle, porque, como les decía, parte de las innovaciones hoy día es ver cómo manipulamos esto, cómo manipulamos este proceso fermentativo. En general, siempre hablamos de un silo, hay tres fases, una fase aeróbica, recién viene el material es un ser vivo, o sea, tiene oxígeno, es un ser vivo. Lo metemos dentro de un proceso para tratar de generar un ambiente anaeróbico, donde en este ambiente anaeróbico se generan fermentaciones, unas deseables, otras no deseables. Por lo general, la fermentación que todos deseamos, que ocurra en un silo, es aquella fermentación que genere grandes cantidades de ácido láctico, esa es la que más deseamos, ¿verdad? Esta es una muy fácil de obtener cuando hay granos, en términos relativos, ¿verdad? La segunda, más o menos deseable, es cuando va orientada hacia la producción de ácido acético. Esta es la que ocurre principalmente en nuestros pastos tropicales. En nuestros pastos tropicales no domina realmente mucho el ácido láctico, el que domina más la fermentación es el ácido acético. Y la que no queremos, y respectivamente del material que estemos ensilando, es la generación de una fermentación hacia el ácido butírico. Es una fermentación que genera grandes problemas porque se genera grandes pérdidas del material que tenemos dentro de la fermentación, y cuando abrimos ese producto es un producto que va a estar ennegrecido, algunas partes inclusive están babosas, es decir, es una fermentación indeseable por completo, ¿verdad? Aquí hay grandes pérdidas económicas porque es un material que tenemos que estar desechando en grandes cantidades, y si lo usamos en los animales, que eso muchas veces ocurre, ¿verdad? Porque los animales a veces consumen silos altos en ácido butírico. ¿Por qué? Pues si no tienen nada que comer, se lo van a comer, ¿verdad? Definitivamente nosotros lo que estamos metiendo es un impacto a la salud del animal, ¿verdad? Esto genera una serie de compuestos que se llaman aminas biogénicas, que son altamente tóxicas para el animal, ¿verdad? Eso sin hablar, por ejemplo, de lo que puede ocurrir en todos esos procesos que es la contaminación con micotoxinas, que eso es un tema que es una realidad también en los silos nuestros tropicales. Una vez que se ha establecido la fermentación, ¿verdad? Viene la misma fermentación, genera parálisis, y aquí es donde ocurre la conservación. Ya el material se conserva y se preserva. Ese es el concepto que hay ahí. También viéndolo un poquito más gráficamente es esto, ¿verdad? Metemos el material, empieza un proceso de fermentación, hay cambios de temperatura, el oxígeno empieza a eliminarse, hay cambios en las proteínas, los azúcares son muy importantes en el proceso fermentativo, y eso es parte de la llave de la seguridad de por qué un proceso se da bien o se da mal. Los carbohidratos que están aquí, que son azúcares, ellos van a ser degradados por microorganismos que están dentro de la masa de biomasa forrajera que pusimos, y eso empieza a modificarse hacia la producción de ácido láctico. Entonces la producción de ácido láctico va a depender de esto, ¿verdad? Básicamente. Y en el momento en que la producción de ácido láctico llega a niveles importantes, el pH, que es el grado de acidez que andamos buscando, es lo que va a ser el indicador si el proceso se está dando bien o si está dando mal. Este cuadro es una cosa interesante. Ese cuadro viene de libros, de 21 días. Ese cuadro es un cuadro típico de un silo de maíz de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, cuando uno dice 21 días en el trópico, difícilmente. O sea, las experiencias nuestras es que ese proceso se va a 35 días, a 40 días, a 45 días. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un material completamente diferente. Estamos trabajando con pastos de 18, 20, 22% de materia seca. O sea, el gran problema nuestro es ese. O sea, que muchas veces tratamos, digamos, de acomodar ciertas tecnologías, pero tenemos que aterrizar que estamos en el trópico, y nuestras condiciones son completamente diferentes. Ahora sí, estamos trabajando con maíz. Ok, maíz ya, estamos hablando maíz contra maíz. Aún así, los valores de materia seca de maíz en el trópico nuestro son muy diferentes. Entonces, no podemos a veces comparar ciertas informaciones o utilizar ciertas informaciones para, ¿cómo se llama?, para establecer nuestras propias rutinas en las fincas. Entonces, eso tenemos que tropicalizarlo, tenemos que bajarlo a nuestras condiciones, ¿verdad? Nada más que sí, quería hacer ese comentario. Le decía que esta parte de carbohidratos es sumamente importante, ¿verdad? Entonces, eso es parte del secreto del proceso, ¿verdad? Nuestros pastos son de regulares a bajos en carbohidratos.
Entonces ahí es donde viene el problema en nuestras condiciones. Nuestras condiciones, de nuevo, volviendo a los pastos, ¿verdad? Nuestros pastos son muy bajos en carbohidratos solubles. Si queremos más carbohidratos solubles en nuestro pasto, tenemos que cosechar pastos más jóvenes. Si cosechamos pastos más jóvenes, son pastos con más agua. Entonces eso complica el proceso fermentativo. Entonces estamos en un dilema todos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que han hecho las compañías? Las compañías lo que han hecho, entonces, muy sabiamente, hay compañías que han metido, por ejemplo, unos roles ahí dentro del equipo, ¿verdad? Entonces viene el pasto seco, lo pasan por roles, le quitan un poco de humedad y entonces uno ensila un pasto joven con menos contenido en materia seca. Pero en ese líquido que la máquina está sacando, ahí vamos un montón de nutrientes también. Entonces uno pierde calidad del material. Entonces esos son los dilemas, los típicos dilemas nuestros. Les decía, entonces hay procesos de fermentación, entonces uno tiene que tener una idea de cuál es nuestra calidad del material que estamos sacando de ahí. Técnicas de laboratorio, normalmente en los laboratorios ya en Panamá, en Costa Rica, en muchas partes, se hacen las evaluaciones de la cantidad de ácidos que tiene ese silo. Hay una clasificación, eso yo estoy tomando una, hay como 2 o 3, pero muy parecidas, ¿verdad? Normalmente mucha atención sobre el ácido butírico, porque esto está generando malas condiciones. El nitrógeno amoniacal, lo que implica que hay mucha solubilidad de las proteínas, hay transformación de las proteínas que teníamos en el material. Y estos dos indicadores de laboratorio se relacionan mucho con este dato, que eso es fácil de obtener en el campo, ¿verdad? Hoy día le venden a uno un pHímetros que tienen el tamaño de un lapicero, como este aparatillo así, saca uno jugo del, ¿cómo se llama? Con guantes, saca uno jugo del silo, hace la valoración de pH y sencillamente tiene una idea de qué es lo que le pasó a ese silo, ¿verdad? O sea, son técnicas hoy día muy sencillas, que no necesita uno mandar una muestra a un laboratorio cuando son muestras de campo que fácilmente se puede hacer en las fincas. Entonces uno tiene una idea de qué tipo de silo está trabajando, ¿verdad? Si estamos trabajando con silos, por ejemplo, en pastos, vean, en pastos, este dato es muy normal. Este dato es muy normal, 4.3, 4.4, 4.5, en pastos nuestros, es muy normal, ¿verdad? En silos de maíz, yo he tenido datos de 3.8, 3.6, ¿verdad? Por ese lado, que normalmente es muy fácil de obtener silos buenos con granos, sea granos de sorgo, sea granos de maíz, porque uno manipula mucho manipula uno mucho el momento de cosecha y eso le asegura a uno tener cantidades suficientes de azúcares para optimizar los procesos fermentativos que uno desea en el ensilaje hacia la producción de ácido láctico, básicamente. Vean, como la fase fermentativa es muy importante, ahí es donde uno tiene que poner mucho énfasis, ¿verdad? Todo es importante, pero ahí tiene que poner uno mucho énfasis. Nosotros tenemos que lograr de qué manera preservamos más el forraje que tenemos guardado, minimicemos las pérdidas, porque ya sabemos que va a haber pérdidas, tenemos que minimizarlas definitivamente, ¿verdad? Evitar, si nosotros logramos acelerar esas cosas, hacemos que la composición química del material que nosotros guardamos, su calidad, que está en el campo, y la metemos en el silo, esa calidad no cambie mucho, ¿verdad? Entonces estamos logrando asemejar mucho nuestra calidad de silo con la calidad del material original. Y para eso necesitamos esta parte, que en los últimos años mucho enfoque se le ha dado a esta parte, es cómo optimizar la producción de bacterias productoras de ácido láctico dentro de esa masa forrajera que hemos guardado. Esas bacterias están ahí en la naturaleza, ellas están en cualquier material nuestro. Lo que pasa es que solo ellas crecen aceleradamente cuando se dan las condiciones de carencia de oxígeno en el silo. Entonces, ver de qué manera generamos nosotros buenos tamaños de picado para que exista una buena compactación es muy importante, ¿verdad? Porque eso es una manera, en cierta forma, de tratar de extraer la mayor cantidad de oxígeno posible, ¿verdad? ¿Para qué? Para que bajo esa condición anaeróbica estas bacterias puedan crecer y puedan producir cantidades importantes de ácido láctico, siempre y cuando exista la cantidad suficiente de azúcares solubles, ¿verdad? Que es donde está la otra parte, ¿verdad? Nada hacemos con optimizar estas partes de aquí si no tenemos cantidades suficientes de azúcares en el forraje, ¿verdad? Entonces, ahí se da como el otro componente de la ecuación, por decirlo así, ¿verdad? Tenemos entonces que tener esas dos características consideradas al respecto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo soy muy práctico. ¿Qué podemos hacer? Vean. Primero, tratamos de cosechar materiales con un valor que se acercan al 60-65% de humedad. Esto en los enolajes es fácil de hacer. ¿Verdad? Ustedes aquí los enolajes andan en 32, andan en 42,
40 y 38, es decir, en un enolaje muy fácilmente juega uno con este concepto, ¿verdad? Pero cuando ya nos metemos a silos de materiales frescos, ¿verdad?, o a las silopacas, ya ahí se nos complica cuando estamos hablando de forrajes. Si los materiales son muy húmedos, está el concepto de usar un secuestrante de humedad, es decir, van las capas del material, se tira pulidura encima o se tira arroz, o se tira pulidura de arroz encima o se tira maíz molido encima, o inclusive yo he usado pulpa de cítricos deshidratada. Estos materiales tienen la habilidad de dos cosas: chupan agua del material que estoy yo preservando, entonces eso genera una mejor condición para que el proceso se dé, en primer lugar. Y luego, estos materiales no se pierden, estos materiales se preservan y al final de cuentas las vacas se lo va a comer cuando le damos al silo. O sea que no estemos pensando en que voy a perder el dinero poniendo, digamos, maíz molido cuando estoy haciendo las capas de silo, ¿no? Porque este material al final de cuentas se preserva en una gran proporción y al final de cuentas siempre le va a servir al animal, ¿verdad? O sea que digamos que son inversiones controladas, por decirlo así. Muy importante, los tamaños de partículas. Los tamaños de partículas son muy importantes porque eso tiene que ver con la compactación, si estamos haciendo ese tipo de silos, ¿verdad? Y también con el animal, al final de cuentas, ¿verdad? Entonces, normalmente, por lo general, ¿verdad? Por lo general los tamaños de partículas en pastos andan de 1 a 1,5. Si picamos más grueso es más difícil de compactar. Si picamos más fino, ok, ahí nos podemos vas a compactar muy fácil. Vamos a lograr mejores condiciones, ¿verdad? Pero el asunto luego es con el animal. ¿Por qué? Porque le estamos dando un silo con un tamaño de partícula muy pequeño. Y ese tamaño de partícula muy pequeño y un silo de pasto, si no sabemos manejar eso, nos puede generar grandes problemas en sólidos lácteos. ¿Por qué? Porque va a haber un problema serio de falta de rumia, falta de aprovechamiento de esa misma fibra, y vamos a tener serios problemas de sólidos lácteos por problemas en grasa en leche, ¿verdad? Entonces, eso es corregible también. Es decir, si uno está trabajando con un silo que de antemano uno sabe que es un silo con partícula muy pequeña y uno sabe que eso ya es, uno pronostica que va a haber problemas en la grasa en leche y en los óleos, entonces sencillamente uno trae a la finca una fibra larga, se trae un poco de heno, trae algo que nada más sirva para amarrar esa fibra corta que está dando uno en el silo, para que esa fibra corta se quede un tiempo más en el rumen y entonces sea aprovechable, ¿verdad? Entonces, digamos que hay pros y contras, pero pueden ser manejables. En el caso del follaje del maíz es algo parecido. Normalmente, por lo general, ¿verdad? Eso es una recomendación que es muy, muy vieja, digamos, desde que yo conozco, ¿verdad? Del famoso que son 3/4 de pulgada aproximadamente, ¿verdad? 1.8, 2 centímetros, que serían más o menos los tamaños de partícula. Sin embargo, aquí también vamos a realidades, ¿verdad? A veces a uno se le pasa el cultivo de maíz, adelante, no se preocupe, se le pasa el cultivo de maíz y decide uno que para poder lograr una buena compactación hay que picarlo más fino, ¿verdad? Entonces el picado definitivamente va a ser mucho menor que este. Entonces, repito, esas son consideraciones que uno toma en el momento en que uno está valorando cómo está el cultivo y qué tiene uno que hacer con el cultivo para tratar de buscar una mejor fermentación dentro del silo, ¿verdad? Pero digamos que ya esos son riesgos controlados que se toman decisiones en el momento del cultivo. El aseguramiento de azúcar, eso es muy importante. Hay diferentes estrategias. Aquí nada más traigo 3 que son, digamos, y esta que es como un ejemplo, pero normalmente el follaje de maíz lo trabajamos mucho en relación a la línea en leche. Ahorita voy a referirme a eso. En el caso de los pastos, vean, los pastos nuestros ocupan por lo menos de 5 a 7 galones por lo menos de melaza por tonelada. O sea, para realmente tener un proceso fermentativo en que uno vaya a la segura, que usted dice, bueno, estoy cosechando 5 hectáreas, 6 hectáreas y todo eso lo estoy guardando o lo que fuera, uno no quiere perder, uno no quiere abrir un silo y que ese silo la mitad haya que botar, ¿verdad? Entonces hay que hacer inversiones, El problema es que todo esto sí se transforma y se van a transformar en azúcar, entonces uno realmente no lo va, o sea, el animal nunca va a aprovechar la melaza que le pusimos dentro del silo porque eso fue transformado a ácido láctico, ¿verdad? Entonces en realidad es una inversión que sí va específicamente para mantener la calidad del ensilaje. Por ejemplo, hay gente que son experiencias, ¿verdad?
muestra hay varias. Gente que, por ejemplo, no quiere usar melaza, entonces lo que hace es que utiliza caña de azúcar como una alternativa, maneja un mayor volumen en el silo de forraje total, ¿verdad? Entonces eso le ayuda a mantener una mayor capacidad de alimentación por más días o más meses, y utiliza la caña de azúcar por el otro concepto, ¿verdad? Por los azúcares que están acá, que sustituirían la melaza que estarían utilizando por otro lado, ¿verdad? Entonces normalmente esos son experiencias de campo de los productores, que sencillamente lo que hemos hecho nosotros es afinarla un poquito, nada más, ¿verdad? Por ejemplo, pero esos son sistemas. Y esto, que quería referirme en el resto, parte de la charla, casi como pensando en algo nuevo, realmente nuevo, que es la aplicación de los inóculos bacteriales, ¿verdad? Porque ya eso existe en el mercado, hay diferentes marcas, hay diferentes tipos, y es una estrategia que uno puede utilizar, ¿verdad? Colaborarle a los microorganismos que ya están en el silo, colaborarle con una mayor cantidad de microorganismos, que entonces uno se los adiciona al silo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se genere una mayor estabilidad y más rápido la estabilidad del proceso dentro del ensilaje. Lo que quería referirme era esto, para algunos de ustedes es conocido, ¿verdad? El concepto de la línea blanca. La línea leche, perdón, muy fácil de ver en silos de maíz amarillo, bastante difícil de ver en silos de blancos. Yo que he visto que ustedes aquí siembran maíz amarillo y maíz blanco, ya me han comentado los problemas que han tenido con el maíz amarillo, que muchos han venido sembrando maíz blanco. En realidad, normalmente siempre se trata, eso es un concepto igual generalizado, ¿verdad? Uno trata de empezar a cortar y a cosechar el maíz cuando estamos en la línea media, que es más o menos en esa posición, ¿verdad? Aquí hay azúcares, que son los que van a ser los estimuladores del proceso fermentativo, y la parte ya dura son almidones, ¿verdad? Entonces, si a nosotros ya se nos pasa la línea de leche, ya tenemos muy poquita línea de leche, eso quiere decir que hemos perdido muchos azúcares, ¿verdad? Los almidones no participan en el proceso fermentativo entre un silo. Ese es el secreto del silo maíz. El silo maíz es preservar el almidón. Entonces, el almidón participa muy poquito es lo que se va a generar del almidón que va a participar dentro de la fermentación. Son los azúcares los que participan. Entonces, ya un material cosechado pasado el maíz es un material que va a estar muy maduro, va a estar un material que va a tener inclusive problemas de compactación. ¿Por qué? Porque las máquinas lo van a tirar pedazos, no van a casi que ni agarrarlo muchas veces. No solo eso, sino que vamos a tener que, entonces, si es así, va a tener que reducir el tamaño de partícula, meter más cuchillas, ajustar las cuchillas para generar un material más fino, y eso en determinado momento inclusive nos puede generar problemas con la vaca, al final de cuentas, ¿verdad? Pero un material como estos cosechado tiene menos producción de ácido láctico, porque tiene menos azúcares, definitivamente, ¿verdad? Un proceso más lento en la fermentación, y entre más lento sea el proceso, más se va perdiendo. Porque es un proceso de tiempos, ¿verdad? De tiempos. Entre más se estabilice uno rápido el proceso, menos se pierde. Pero si el proceso empieza ahí a subir de días y subir de días y subir de días, quiere decir que los microorganismos están usando nutrientes que yo quería que se preservaran, pero ellos empiezan a usar los nutrientes para ellos. Entonces el material va perdiendo calidad, ¿verdad? A final de cuentas, con respecto a lo que habíamos guardado, ¿verdad? Entonces, la línea leche es un concepto que es muy práctico a nivel de productores. Nada más aquí les tenía un ejemplo. Estos son trabajos hace muchos años que hicimos nosotros en la Escuela Zootecnia sobre silajes, etcétera, y había mucho interés. Hoy día se está recuperando mucho el interés en Costa Rica por el uso de la caña. De nuevo, se está volviendo a la tradición de nuestros abuelos, ¿verdad? En muchas cosas. En la parte forrajera se están recuperando mucho material. Y la caña, hoy día casi que muchas de las fincas de bajura que uno conoce ya tienen ahí sus áreas de caña específicamente para dar como fresco, o para guardar para el verano, o para mezclarlo con forrajes, y como el caso de King Grass, ¿verdad? En sus tiempos el King Grass fue un material, hoy día podemos pensar en cualquiera, podemos pensar en el Cubo 22 o en el Camerún, etcétera. Todos esos materiales para mí son muy parecidos. Trabajar bajo el concepto de, esto más o menos en términos prácticos es como si uno pensara un 2 a 1, ¿verdad? Entran 2 carretas de pasto, entra una carreta de caña, ¿verdad? O sea, siempre pensando en un 2 a 1, un 3 a 1, más o menos, ¿verdad? Donde aproximadamente el 30% de la mezcla sea la caña, ¿verdad? Más o menos, en términos generales, ¿verdad? En términos prácticos.
Les decía que lo último que ha venido la gente dándole mucho interés es a la parte de los inóculos. La idea de estos inóculos, lógicamente, es, como les comentaba, es adicionarle microorganismos al silo para acelerar los procesos y que tener un silo más estable en un tiempo más rápido. Entonces ustedes van a ver dos tipos de tecnologías. Está esta tecnología que es la que normalmente más ¿cómo se llama? Más se frecuente encuentra uno, que es productos que le venden a uno este tipo de microorganismos, que esos tipos de microorganismos fueron extraídos de los procesos de ensilaje, ¿verdad? Y tenemos la característica que este tipo ¿cómo se llama?, de tecnología va muy orientada hacia la producción de ácido láctico, ¿verdad? Pero a través del tiempo se ha encontrado de que este tipo de microorganismo es muy importante tener uno de los ensilajes porque este tipo de microorganismos son los que reducen el desarrollo de hongos y el desarrollo de levaduras, que son las que van a empezar a deteriorar el material una vez que uno abre el silo, ¿verdad? O muchas veces ustedes ven que a uno le interesa muchas veces no tener, y aquí y allá ocurre, ¿verdad? Que uno pone el alimento en la canoa y pasa uno al rato, mete la mano y está caliente, ¿verdad? Este tipo de microorganismos previene esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que se piensa con eso? Pues que mejora el consumo. Entonces, hoy día también ustedes consiguen productos que tienen ambos, ¿verdad? Tienen entonces microorganismos que contienen estos microorganismos y además tienen ¿verdad? El Fusneri. Entonces, eso es una tecnología, digamos, que le permite a uno pensar, ¿verdad?, de que no solo uno está promoviendo una buena fermentación dentro del silo, preservando bien las características del silo, sino que una vez que lo abro, ese silo me va a perdurar por más tiempo, sin ser contaminado con hongos y con levaduras. O sea, me va a durar más, no hay calentamientos. Entonces, esas son, digamos, las tecnologías. Uno lo que busca, entonces, al poner los inóculos, por ejemplo, este muchacho que está acá, lo que anda es inoculando el material, esos son silos de maíz, allá en Costa Rica. Entonces, sencillamente, se alista el producto, ¿verdad? Y se empiezan a descargar el material, ya sea en bolsas, lo que uno fuera, ¿verdad?, lo que sea, esto es aplicable para todo. Y sencillamente se hacen aplicaciones, entonces lo que busca uno es eso, ¿verdad? Una reducción más acelerada del pH, porque eso estabiliza más el material. Si usted estabiliza más el material, tiene menos pérdidas de proteína. La proteína es un componente muy importante para todos nosotros en la formulación de dietas y para ustedes, porque logra uno travesear un poco la parte de costos de la parte proteica. Lógicamente, si esto se acelera, el material que está aquí se va a preservar más, ¿verdad? Tenemos menos pérdidas dentro del proceso de fermentación. Y una parte muy importante que les decía a ustedes es estabilidad del silo ya en el comedero, ¿verdad? Y esos son, digamos, ya tecnologías que están disponibles, ¿verdad? La búsqueda entonces de microbiales, aditivos microbiales para ensilar, que sencillamente traigan ese otro microorganismo que estabiliza la calidad del silo. Esto no es una revisión mía, no puse aquí el autor de esto, pero gente más dedicada a este tipo de cosas, ¿verdad? Eso es un análisis de información donde ellos resumen qué es lo que se esperaría cuando estamos usando inóculos bacteriales. Entonces se esperaría más consumo, más ganancias de peso, más producción de leche, más conversión alimenticia, una eficiencia en la conversión. O sea, en realidad estos datos, estos valores son relativos, ¿verdad? Pienso yo, porque a veces no necesariamente se logran esos datos, pero lo importante es ver que lo que se busca es eso, lo que se busca es mayor productividad, pero todo está basado en consumo, definitivamente. La limitante más seria que tenemos nosotros en el trópico es consumo. Aquí las dietas están bien, el problema es consumo, al final de cuentas, eso es lo que nos limita, ¿verdad? Por varias razones. Entonces, lograr que el animal consuma más materia seca, ya sea de la ración total que le estamos nosotros incorporando o del silo solo, eso va a tener muchos beneficios definitivamente dentro del animal, ¿verdad? Ahora, ¿qué cosillas hay que cuidarse para saber si uno está usando los silos que uno realmente requiere? En primer lugar, vean, hay que revisar esto, porque hay vendedores de vendedores, ¿verdad? Normalmente, muchos de los aditivos microbiales han sido desarrollados para silos de maíz, ¿verdad? Lo que pasa es que eso es aplicable para pastos, esa es la gran ventaja. Cuando estamos ensilando leguminosas es cuestionado, porque no necesariamente trabaja bien y trabaja. O sea, ¿qué es lo que implica eso? Que vamos a tener que
hacer nuestros propios microbiales cuando estamos ensilando leguminosas. A nosotros nos pasó eso en Costa Rica con la soya. O sea, nosotros tenemos que desarrollar nuestro propio inóculo y nosotros lo tenemos. Un inóculo propio para ensilar soya, ¿verdad? Aquí hay laboratorios, estoy seguro que en Panamá hay laboratorios que van a poder hacer eso. O sea, que hay gente que trabaja en la parte eso normalmente una compañía que esté trabajando en la parte, por ejemplo, de agricultura orgánica, probablemente tenga la tecnología para poder a uno hacerle los microbiales que uno ocupa, ¿verdad? Eso para decirles que eso puede ser nacional también. Son muy sensibles al agua con cloro, ellas, entonces hay que verificar eso. Hay formas líquidas y formas sólidas. Las formas líquidas son muy fáciles de aplicar, pero acá la gente está más acostumbrada a eso. Las formas en polvo también existen y a veces también pues se facilita porque sencillamente lo que se hace es tirar ahí el polvo encima del material ensilado. Se practica mucho en maíz, ¿verdad? En el caso que se preparen las soluciones, tenemos que preparar una solución y aplicarla en las 24 horas. No podemos dejarla ahí para mañana o para pasado mañana. Ya ese material va perdiendo vida útil. Los microorganismos se mueren, son seres vivos, porque lo que hicimos fue activarlos, ¿verdad? Si no tienen que comer, se van eliminando. Y luego, es una alternativa, los inóculos bacteriales es una alternativa, pero ustedes tienen que ver lo que es algo dentro de todas las cosas que uno podría incorporar en un proceso. ¿Por qué? Porque no en todos los materiales va a dar resultados. O sea, ¿qué es más esperable? Lógicamente más esperable cuando nosotros no estamos manejando bien los tiempos de cosecha, no estamos manejando bien las líneas de leche. Ahí es donde esos materiales tienen una gran, digamos, opción. De tal manera que tenemos que pensar en esto, ¿verdad? O sea, ese aditivo no es que por tener ese aditivo vamos a dejar de controlar el resto de cosas. Pues es una excelente herramienta. Estamos claros, ¿verdad? Pero eso no sustituye el resto de cosas que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, más bien hay que pensar en que es como un aseguramiento del proceso lo que le estamos colocando ahí, ¿verdad? Y por lo general ya las clases comerciales se cuidan de esto, ¿verdad? Ya se cuidan de eso. Por lo menos, o inclusive uno revisar a veces la dosificación. Esos son cálculos que a veces de vez en cuando es bueno hacer para saber si uno está dosificando bien o está subdosificando, o lo peor, está poniendo más de lo que realmente ocupa, ¿verdad? Que es plata que está uno echando ahí sobre nada. Entonces, normalmente esas son las recomendaciones básicas, ¿verdad? Que sería importante que si ustedes se van a meter en esta opción, pues puedan ustedes revisar, básicamente. Les decía que la otra situación que ha venido ocurriendo es la búsqueda de parte de ustedes de productos que tengan más impacto fuera del impacto de guardar alimento. Es buscar productos que tengan mayor valor agregado dentro de la generación de la formulación de la dieta, ¿verdad? Entonces aquí tenemos materiales, por ejemplo, experiencias con morera. Este es un productor que hoy día debe tener como unas 2 hectáreas de morera, tiene una lechería como de 120 vacas, gran parte de la dieta la tiene con morera, ¿verdad? Ahí él economiza tamaño poco en concentrado, pero también él, como hay superproducción, se empezó a, como decimos nosotros ya, a travesear con hacer silos de morera. Hoy día hace silos de morera, ¿verdad? Estamos hablando de material de muy alta calidad. Estamos hablando con una energía parecida a cualquier concentrado, 3.200, 3.300 kilocalorías. O sea, son materiales de muy alta calidad, ¿verdad? Muy alta calidad y muy alta proteína. Estamos hablando de materiales de 14, 16% de proteína en su momento de cosecha. Así es que son materiales que es importante que tal vez ustedes le vayan poniendo un poco de atención y ver de qué manera podrían incorporar eso dentro de los sistemas de producción. Igualmente, ¿verdad? Mezclas, esos son mezclas de maíz, buscando amalgamar 2 propiedades, ¿verdad? La propiedad del maíz en su parte de producción de follaje y energía, y la incorporación de un frijol. Esos son fincas donde ahí se sembraban porque ya hasta cambió a piña, ¿verdad? El negocio de la piña se ha venido comiendo mucha la actividad en Costa Rica. Se sembraban de 30 a 40 hectáreas todos los años de una asociación de maíz con este frijol, que es frijol Vigna, creo que aquí le dicen Rabiza, ¿verdad? Es el mismo frijol. Aquí saca una mezcla muy interesante. Es una mezcla donde uno mantiene las características energéticas del maíz y este material aporta cantidades no tan importantes de proteína como uno esperaría, pero lo más que todo lo que aportan es biomasa. Le meten 10 toneladas más por hectárea. O sea que al final de cuentas termina uno generando mucho follaje cosechado, ¿verdad?
Eso inclusive le permite a uno hasta reducir las áreas de siembra y economizar en otros conceptos. Uno puede economizar en fertilizantes, etcétera, porque con menos áreas va a producir mucho más biomasa, ¿verdad? Quizás yo pienso que esa es la experiencia más importante que se tuvo con esto. Pero sea como sea, todo este tipo de materiales tienen una característica. Aquí, al menos se toma en cuenta que el proceso fermentativo va a estar apoyado por los azúcares que tiene ¿cómo se llama? El maíz. Porque esto se cosecha en función de la edad del maíz, no en función del frijol, ¿verdad? El frijol, como ustedes pueden ver, ahí se amarra en la planta, ¿verdad? Pero la cosecha se hace en función del maíz. En este caso, es que es un material, es un monocultivo, donde los valores de proteína son muy altos, adelante. Los valores de proteína son muy altos, entonces en esas circunstancias hay que pensar en que el alto valor de proteína de los materiales que nosotros ensilamos normalmente genera una limitante en el proceso fermentativo, porque los altos valores de proteína frenan la producción de acidez. O sea, entonces hay un choque de conceptos. Yo quiero poner un material alto en proteína, pero esa proteína me tiende a bloquear la formación de ácidos durante el proceso de fermentación, ¿verdad? Entonces este tipo de materiales ocupan más melaza, ¿verdad? Experiencias como esa, voy a pasar, como esta, ¿verdad? Esto fue uno de los productores, el primer productor cuando nosotros iniciamos el proyecto de soya Sigra 6, que yo sé que está aquí en Panamá. Con él generamos miles y miles de experiencias. Él es muy, me gusta, porque le gusta mucho, digamos, hacer experiencias. Una última experiencia que hicimos con él fue esta, de que él me empezó a hacer silobolsas, perdón, de la soya, ¿verdad? Que son materiales que tienen características muy importantes, de verdad, y son cosas que ustedes tienen que ir dándole vuelta aquí, porque vea, son materiales, un material con 120 días tenía el cultivo. Tenía este material, digamos, estos son resultados de lo que pasó aquí. Casi 14% de proteína. ¿Cuándo conseguimos eso en un pasto? Nunca. ¿Cuándo conseguimos eso en un maíz? Nunca. ¿Verdad? O sea, evidentemente estamos hablando de materiales de otro nivel, ¿verdad? Valores de lípidos casi de 6%. Aquí está un componente muy interesante que es la parte energética, ¿verdad? Con eso toca uno grasas sobrepasantes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Uno formula dietas en base al material que uno tiene, ¿verdad? Pero esto es lo que a uno no le gusta, ¿verdad? Estamos hablando de un valor de un 5.2. Eso quiere decir que el proceso fermentativo todavía le faltó. O sea, no fue tan eficiente, ¿verdad? No fue tan eficiente. Que bien, si nosotros hubiéramos eficientizado este proceso, podríamos haber logrado mejores características de material. ¿Qué es lo que pasa aquí? Entonces, ¿qué? Que le hace falta azúcar, le hace falta melaza. Entonces, eso quiere decir que uno tiene que cambiar el concepto del uso de la melaza que viene uno manejando en pastos, ¿verdad? Tiene que cambiar el concepto y cambiarlo hacia una mayor utilización, usar más nivel, casi el doble, vean ustedes, para poder tener unos ensilajes de muy buena calidad en nuestras condiciones. ¿Por qué? Por el tipo de humedades con las que muchas veces manejamos los materiales, ¿verdad? En este no está mal, estamos hablando casi de un 36% de materia seca, lo cual es una característica de este material cuando se cosecha aquí a 120 días, ¿verdad? Entonces, hay alternativas. Me brinqué esta porque quería darle ese enfoque, pero vean, esas son cosas que implementadas por los productores. O sea, donde el productor dice, bueno, voy a tratar de hacer un ensilaje de mejor calidad, entonces empieza a amarrar conceptos y dice, bueno, tengo caña, pero la caña no tiene suficiente proteína, entonces necesito tener un cultivo que me levante la proteína del material final. En este caso son condiciones similares a aquí, para que ustedes conozcan. Esta es una finca ahí por San Isidro General, aquí nomás, al otro lado, ¿verdad? En el Valle General, que se dan condiciones para la siembra de cratilia bastante buena, y aquí yo sé que hay cratilia. Entonces sencillamente él hace una mezcla, ¿verdad?, de caña con cratilia, saca silos de muy buena calidad, algunos muy pasados acá, ¿verdad?, pues por el estado corte o por el tamaño picado, eso habría que revisar, ¿verdad? Pero efectivamente, o sea, son alternativas. Lo que quiero es que son alternativas y todos los procesos
hay que cuidarse de la materia seca, hay que cuidarse de los azúcares, ¿verdad? Hay que, ¿cómo se llama?, que generar condiciones de buenas condiciones de anaeróbicas, ¿para qué? Para que el proceso se dé eficientemente. Pero, para que vean, la técnica de ensilaje se conoce desde los faraones. O sea, no estamos descubriendo el agua tibia, lo que hemos hecho es, a través de los años, conocer los procesos y mejorarlos, pero desde los faraones lo hacen. O sea, que en realidad es una técnica, y que es una técnica que inclusive ustedes pueden a nivel de finca, digamos, promover sus propias mezclas dependiendo de lo que ustedes tengan. Son cosas muy fáciles de hacer, inclusive a nivel de finca, en bolsas pequeñas, ¿verdad? Yo lo hago, por ejemplo, yo compro bolsas de esas de empaque al vacío de carne, ¿verdad? Hago mezclas, le saco el aire con la aspiradora de la doña y la dejo ahí, ¿verdad? Entonces, son cosas muy fáciles para ver qué podría uno hacer a nivel de finca con los recursos que uno tiene, para darse una idea y con una medición de pH, que es algo muy sencillo, ya tiene uno más o menos una luz de por dónde puede uno hacer mezclas a nivel de finca con los materiales que uno cuenta, ¿verdad? Ahora bien, terminando, en realidad la parte de los últimos componentes, ahí puede haber oportunidades de mejoras. Esas son cosas que ustedes tienen que evaluar a nivel de finca, o sea, con nuevos equipos que hoy día existen, que hay una charla posteriormente con respecto a esto. Es decir, el asunto es que todavía hay oportunidad. O sea, hay oportunidad de mejora de generar nosotros mejores procesos fermentativos y mejores calidades al final del proceso. Ese es el punto. Nosotros allá lo que hemos visto, que nos ha trabajado muy bien, que aquí yo no lo he visto, por ejemplo, que cuando tengo la oportunidad de comentárselo a alguien, que a ese sí lo hago, es el uso de la sal blanca. Nosotros todos lo sellamos con sal. Después de que este muchacho ha terminado y va a poner el plástico, se le hace, además del tratamiento normal de la melaza y el inóculo, va una capa de sal blanca que cubre todo el silo y luego se pone el plástico. O sea, nosotros sellamos todo con sal blanca. Y ustedes van a notar la diferencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso reduce mucho las pérdidas normalmente que ocurren por exposición, ¿verdad? Háganlo para que vean. Eso es una estrategia que nosotros nos ha trabajado bastante bien. Extraer el aire, repito, eso es una situación de compactación, de buen tamaño de picado. Hay estrategias del mismo productor, ¿verdad? Pasamos de estar nosotros haciendo esto, ¿verdad? Bueno, aquí la mano de obra son estudiantes, esa es la gran ventaja. ¿Cómo se llama? De estar uno compactando de esta manera, a sencillamente, en esta misma finquita, ¿verdad? Tomar de la bomba de vacío, de la línea de vacío de leche, sacar una manguera, y con esa manguera extraemos de las bolsas, sencillamente se cierra y apague, vámonos, ahí no hay ninguna complicación del todo, ¿verdad? O sea, nada más lo que hacemos es que alistamos todas las bolsas para no tener la máquina prendida por una bolsa. Tenemos toda la fila de bolsas, prendemos el equipo de ordeño y vamos, y va a ser alguien amarrando atrás y ya, se acabó el problema de extracción de, ¿cómo se llama?, de aire, ¿verdad? Porque quedan así, ¿verdad? Entonces son cosas prácticas que pueden, digamos, facilitar la adopción, porque una de las cosas el problema que yo he visto a nivel práctico es la adopción. Y ese es el pleito de todos los que estamos técnicos que estamos en esta, ¿cómo se llama?, colaboración con ustedes, es cómo hacer uno que adopten las cosas, entonces uno tiene que meterse ahí, ¿verdad?, para tratar de buscar con ustedes cosas que vayan a ser fáciles de obtener. Vamos a ver, ok. Un aspecto ya último es que una vez que uno está envuelto en este concepto de los ensilajes, ¿verdad?, podemos tener todas estas partes técnicas bien, ¿verdad? Tamaños de picado, buenas compactación, etcétera. Pero, como les decía al principio de la charla, hay que meterse a interiorizar todo lo que es la estructura de hacer silos. Desde que nosotros estamos en el campo viendo los cultivos, ¿verdad? O ustedes viendo los cultivos con su gente, hasta que está puesto ahí para que la vaca se lo coma. Entonces, todas esas variables hay que revisarlas. El cultivo, el mantenimiento, la cosecha, el ensilado, ¿verdad? Los estudios nuestros de costos, esto es un análisis que se hizo hace unos años, de algunos, estos son productores, aquí hay productores, la mayoría de Dos Pinos, todos son de Dos Pinos. Ustedes conocen esa cooperativa. Esos son los costos.
Diferentes tipos de tecnologías. Aquí están metidos los problemas, que hay diferentes tipos de tecnologías, hay diferentes tipos de facilidades de los productores, etcétera. Ya digamos, hay mucho ruido en la información, hay mucho ruido. Pero lo que yo quiero que vean ustedes que hay, ven, normalmente 5 centavos de dólar, 8 centavos de dólar, 11 centavos de dólar, 13 centavos de dólar, 7 centavos de dólar. Es decir, esas son nuestras realidades. Desconozco aquí en Panamá si ese trabajo se ha hecho, ¿verdad? Pero yo creo que, si no, cada productor, yo creo que es importante que se siente a hacer cuál es realmente su costo, pero real. Pues yo puedo tener mi maquinaria, pero entonces yo tengo que ponerle el diésel. Y si no, darle un valor a esa maquinaria de renta. ¿Qué pasa si a mí la máquina, como decimos nosotros, se me jodió esta semana y tengo que traer una de afuera? Bueno, ¿cuánto me cobran? Es de carajo. Entonces tengo que ponerle plata a todo eso, ¿verdad? A todo hay que ponerle dinero. Esos son costos reales, porque aquí se fue todo, ¿verdad? En el caso de este tipo de materiales, en el caso de pastos, los costos son menores. ¿Por qué? Porque producimos más biomasa. Entonces, la cantidad, el volumen de biomasa producido por hectárea diluye todos los costos, que es un concepto que quiero llegar ahora al final, ¿verdad? Pues entonces hay que ser muy eficiente en la parte agronómica. Si ustedes son eficientes en la parte agronómica, no es lo mismo dividir $1,500 entre 30,000 kilos que $1,500 entre 25,000 kilos, ¿verdad? El costo es diferente. Es la misma plata que se gastó, son los mismos $1,500, pero una cosa es si se divide entre más kilos de follaje o entre menos kilos de follaje, ¿verdad? Porque eso genera un costo, y ese costo es el que nosotros los nutricionistas tenemos que meter dentro de la formulación de la dieta para tener un costo óptimo de dieta, ¿verdad? Entonces yo no puedo trabajar con 5 centavos hoy y 8 centavos mañana o 12 centavos pasado mañana. O sea, definitivamente uno tiene que conocer estrictamente eso para poder uno ajustar las dietas. Entonces vean ustedes que aquí los valores son 2 centavos, 3 centavos, 2 centavos, ese es el más carito, ¿verdad? Bueno, sí ¿verdad? Por lo general, pero hay muchas cosas, hay muchos detalles, ineficiencia de la gente, etcétera. Entonces, metiéndome al concepto de eficiencia e ineficiencia, este estudio nosotros lo hicimos hace mucho tiempo, ¿verdad? En el 90. Y Dos Pinos lo ha hecho y lo ha repetido y sale lo mismo. Es decir, cuando uno evalúa la estructura de costos, aquí traje lo más grande, ¿verdad? ¿Dónde es que más le está doliendo a uno en el bolsillo de cómo producir un kilo ¿cómo se llama?, de material? La cosecha se lleva el 60 y 70% de todos los costos. El establecimiento, poquitillo, que el fertilizante, que esas cosas. El mantenimiento, muy poco. La conservación, el plástico, la melaza, muy poco. Es la cosecha. ¿A qué me refiero? Carretas van, carretas vienen, tractoras van, tractores vienen, tractor parado, tractor que hay que ir a traer, que a veces está el tractor aquí esperando y el carajo ya cosechando. Entonces, esos son tiempos muertos, eso es terrible, ¿verdad? Eso es terrible, eso empieza a meterle costos. O sea, si uno es realista, pues eso nos mantenemos realista. Si eso es realista, se le empieza a meterle costos. Este muchacho Héctor León, que ha estado aquí varias veces en Panamá, que manejamos muy bonita amistad todos nosotros, con ustedes también hoy día, él sacó lo mismo. Él antes se dedicaba a hacer el negocio de silos, él vendía silos, ¿ya? Y estos son datos de él, que me los suministró. 70% mano de obra, maquinaria. Ahí está el asunto. Si uno es eficiente en esas partes, uno logra quitarle un poquito de costo al sistema, entonces el kilo de silo va a ser más barato. Entonces yo lo que les digo es, o sea, hay que sentarse, ¿verdad? Hay que sentarse. A veces hay cosas tan sencillas de dónde está la máquina y para dónde tira la máquina, porque uno a veces llega a lugares donde la gente está tirando para allá y tiene que meter algún carajo que jale para acá y traiga para allá. O sea, no se han sentado a pensar cómo es la dinámica del proceso, ¿va? Porque a veces, les repito, vale la pena hacer ese ejercicio, porque ahí es donde están los costos, realmente, ahí es donde están los costos. Y otro aspecto importantísimo es la parte agronómica. O sea, ser ustedes lo más eficiente que puedan en la parte agronómica, definitivamente. ¿Por qué? Porque ya lo vimos, no es lo mismo. Digamos, dividir yo $1,500 entre 25,000 kilos por hectárea a esos $1,500 entre 30,000 kilos por hectárea. El costo es diferente. Y ese es el último dato que les tengo, ¿verdad? ¿Qué es esto, verdad? O sea, si yo hago una simulación, yo estoy averiguando acá con la ayuda de mi amigo Ezequiel Aguirre, con algunos amigos de él, más o menos los costos aquí andan como de $1,500, $1,800. Nosotros ya es de $2,000. Para que tengan una idea, todavía nosotros vamos más garroteados. Pero más o menos que anden por ahí la cosa, ¿verdad? Entonces, más o menos,
Si yo tengo 25, si yo tomo este monto, ¿verdad? Y lo divido más o menos entre esos 25,000 kilos, caigo como por aquí. Caigo como por aquí. 8 centavos de dólar cada kilo, más o menos, ¿verdad? Pero si uno es eficiente en la parte agronómica, si uno logra sacar más volumen de follaje, de 8 centavos bajamos a 5 centavos, o sea, nos estamos ganando 3 centavos por kilo, o sea, 30 kilos, 30 dólares por tonelada. Eso es mucha plata, ¿verdad? Por lo menos en Costa Rica es un montón, no sé aquí, ¿verdad? Pero allá es un montón. O sea, entonces, por eso maximizar o optimizar ustedes la parte agronómica es sumamente importante. Y ahora sí, para terminar. Estoy terminando como 4 slides. Vean, primero, entonces, muy importante ver de qué manera ustedes reducen la humedad de los forrajes. Eso es muy importante, ya lo vieron. Tienen que cuidarse mucho de la adición de azúcares, o sea, tienen melaza, tienen caña, tienen materiales como estos que ustedes pueden utilizar. Controlen mucho los tamaños de picado, ¿verdad? Eso es importante. De vez en cuando hay técnicas muy sencillas. Hay una técnica que aquí tienen varios técnicos que vienen a asesorarlos a ustedes. Se utilizan unos separadores de partícula. Uno con esos separadores de partícula, pues sencillamente pone una muestra y la bate y se da cuenta cómo es la distribución de partículas. Uno puede tener más o menos una idea de qué podría uno esperar de ese silo, de qué podría esperar de ese silo. Utilicen inóculos bacteriales, ojalá que puedan conseguir aquellos que vengan con esta bacteria que es Buchneri, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella ayuda mucho a la preservación de los hilos. Llenen rápido, utilicen la sal. Yo sé que les va a trabajar, o sea, es una técnica. Nosotros, inclusive en los hilos, en los mismos hilos de bolsa, nosotros agarramos un puño de sal o 2 puños y le ponemos así alrededor, ¿verdad? Que se vea blanco y cerramos, ¿verdad? En realidad es una técnica que les va a trabajar. Traten en lo posible de tener ustedes muy bien cuantificado esta parte, ¿verdad? Porque esto les va a permitir esto. Si ustedes determinan los puntos críticos, son más eficientes, aunque ya sabemos que la mayoría se lo va a llevar esa parte de mano de obra, ¿cómo se llama? Maquinarias, etcétera, pero entonces hay que ser eficientes en esa parte. Y igualmente, traten de revisar los protocolos agronómicos, ¿verdad? Traten de maximizar esa biomasa. Yo sé que es difícil, pero estamos en condiciones ambientales. Vea, a mí el maíz me ha hecho jugadas. Yo he tenido, vea, yo lo máximo que he sacado en Costa Rica son 38 toneladas, eso es lo máximo. El dato mío cuando yo hago mis simulaciones son de 28 toneladas, porque esa es mi realidad. O sea, yo no trabajo ni con 32, 28, eso es lo que yo trabajo. Y yo he tenido rendimiento de 16 toneladas por hectárea. He gastado $1,500 y he sacado apenas 16 toneladas por hectárea. Y he gastado $1,500 y a veces he pegado las 28 toneladas, ¿verdad? O sea, entonces, hay un asunto agronómico ahí que a veces es muy difícil de pronosticar, ¿verdad? Porque el clima le hace unos jugarretas muchas veces, ¿verdad? Bueno, eso es lo que les traía por compartir y muchas gracias.